De la finca 1632 constan registros desde antes de 1894. En el histórico catastral de la finca se inscriben reformas y adaptaciones a la realidad física en 1950, 1985, 2004 y 2015. Esta finca está debidamente registrada en el registro de la propiedad de Solsona, tomo 490, libro 27, folio 162, inscripción primera, de fecha 1 de septiembre de 1977, con referencia catastral 6779803 CG 5567N. La finca se encuentra al corriente de pago de impuestos, es decir, viene pagando el IBI y los impuestos derivados de la propiedad, que son aspectos esenciales que acreditan la propiedad y la posesión a título de dueño. La inscripción y regularización catastral de la finca 1632, conocida como Cal Quimet, consta desde 1950 y es por tanto previa a la escritura del registro de la propiedad. El catastro es una institución secular que permite el censo de bienes inmuebles, rústicos y urbanos. Su contenido es jurídico respecto de las titularidades y fáctico respecto de la identificación de los terrenos y las construcciones. Prevalecen los registros catastrales sobre los del registro de la propiedad cuando la escritura de propiedad de una finca es posterior a su descripción y representación catastral. En el caso de la finca 1632, Cal Quimet, se constata que su escritura de propiedad es del año 1977. La descripción de la finca, según el histórico judicial del registro de la propiedad de Solsona, sitúa a los colindantes: a derecha entrando Francisco Borén Mayoral, lo que sería la finca 892 Molino Aceitero, hoy restaurante Hotel La Masía, y a la izquierda a Rogelio Ginestá Oliva, finca 519B. Coincide por tanto con el registro fotográfico de la pericial aportada. La entrada principal de una casa rural, dedicada a las labores del campo de las fincas colindantes, difiere mucho de la que hoy tiene una vivienda con un uso más urbano y su entrada principal por la zona más urbanizada. No hay que olvidar el origen rural, por tanto, de esta finca 1632 Cal Quimet. Consta en el histórico judicial de la finca 1632 Josefina Torrent Selva como usufructuaria. La señora Torrent tenía parentesco con las vecinas de Peramola María Bach Selva y Ramona Orrit Selva, de la familia Orrit, quienes conocen perfectamente los usos de la finca 1632 por parte de sus propietarios a lo largo del tiempo. Consta su claridad de ideas en diferentes documentos videográficos. El camino de acceso a la finca 1632 venía descrito como calle de la plaza. No solo daba servicio a las fincas 892, 1632, 519B, 2, 1271, 910, 841 y 1807, sino que también conectaba diversas partidas como los Serrats, la zona del Roc de Cogul, les Oliveras, los Congostos, con las partidas de la zona procedente del Camp de la Bassa o del cementerio de San Miquel y los Vilars. La página 29 de la prueba pericial de la ingeniero en topografía Laura Vilalta Ficapal, colegiado COET número 5807, analiza un registro fotográfico de 1910 que es muy claro en cuanto a la ubicación de las fincas. La prueba pericial hace referencia a la condición de las fincas colindantes a la finca 1632, en cuanto a su uso, riego, e incluye transeúntes posando en lo que vendría a ser la entrada principal del pueblo en esa fecha y hoy en día. Las fincas 1632 y 519B pertenecían a las familias Quimet y Astré. En 1925 la familia Quimet añade a su tradicional oficio de alpargateros la explotación de una cooperativa lechera junto con los Astré y otros. La Manteguera, nombre con el que se conocía a la cooperativa lechera, se encontraba en el torrente de Peramola, donde captaba el agua necesaria para la actividad. El control del agua ha sido siempre básico para el desarrollo de la economía local de Peramola. Las familias Astré y Quimet formaban parte de la comunidad de regantes de Peramola. Los Quimet y los Astré poseían fincas de riego en las inmediaciones de las fincas 1632 y 519B, que todavía hoy poseen sus descendientes. Los Quimet y los Astré compartían maquinaria e instalaciones y tuvieron vinculación económica. Es habitual incluso hoy en día que en Peramola las familias compartan recursos de manera activa y cotidiana. Este es hoy el caso de las familias Nerola y Llarguet en Uncarga
Oviuda y Silvestro en Peramola. Los Quimet y los Astré cultivaban también la finca 1234, dentro de la partida Serrats, así como varios huertos en las inmediaciones de la finca 1632. Cultivar la finca 1234 y otras que poseían en las inmediaciones la familia Quimet implicaba el uso de carros, aperos de labranza, etc. Consta en la página 88 del libro del historiador local Josep Espuñas Esteve, Municipi de Peramola, Historia y Rutes, que Joaquín Fornés, de la familia Quimet, recogía leche procedente de diversos vecinos y la transportaba diariamente en carro hasta el puente de Peramola, desde donde se llevaba a Seu d'Urgell para la empresa Lleterías de la Seu. Por la descripción de las fincas 892, Molino Aceitero, letra B, y 841, Hort, así como por la prueba testifical en sede judicial de José María Orriz Bach, José Esteve Guardia y Joaquín Fornés Fiol, se conoce un segundo camino que también se observa en la fotografía y que constituía, previa a la construcción del edificio del hotel-restaurante La Masía, lindero entre la misma finca 892 y la finca 841. Este camino podría valer para pasar a pie, pero no valdría para un carro ni para los aperos utilizados por la familia Quimet. La conexión más lógica con la entrada al pueblo, los huertos y la finca 1234 sería el camino que accedía a la parte principal de la casa. La finca 1234, rústica, de una partida denominada Serrats, fue objeto de compraventa recíproca entre las dos familias, Astré y Quimet. Joaquín Fornés Solé, quien realizó la ampliación de la finca que consta a nivel catastral en 1950, falleció en 1965, habiendo vendido, entre otras, la finca 1234 a los Astré, el 26 de enero de 1956. El hecho que las fincas colindantes a la 519B y 1632, que son la 841, la 910, la 1271 y parte de la finca 2 fueran de riego, incluía la existencia de acequias como elemento externo a las diversas fincas. Son las acequias elementos patrimoniales diferenciados, propiedad de la comunidad de regantes, con estatutos propios que obligaban a los usuarios de la comunidad. Todavía hoy las comunidades de regantes utilizan las instalaciones municipales bien para la emisión de comunicados, recibos o la realización de actos y reuniones. Algunos concejales del ayuntamiento son y han sido miembros de dichas comunidades, creadas en principio para la protección de los intereses privados de sus miembros. Las comunidades tienen una serie de estatutos y artículos y tienen incluso un régimen disciplinario. Aun teniendo la propiedad de una finca rústica desde antiguo, el propietario está obligado a ceder a sus vecinos el paso, bien para el mantenimiento de las instalaciones de riego, el aprovechamiento de restos de cosecha por terceros o de las segundas hierbas, o bien para la utilización de maquinaria y animales diversos, tanto en la misma finca como en las colindantes. La forma más habitual de permitir el paso a dichas fincas es mediante el uso de los linderos de las mismas, que a su vez constituyen, en algunos casos, cuando la cota del terreno lo permite, caminos de uso público. Algunos de estos caminos han sido usurpados por propietarios de fincas colindantes, con el propósito de agrandar sus fincas y mejorar el cómputo de zonas urbanizables o subvencionables, o impedir el paso de otros, rompiendo la conectividad de diversas áreas del municipio. Se practicó una emisión en la finca 1632 desde la finca 519B. El título de propiedad de la finca 519B es anterior a su histórico catastral. En su descripción registral octava, a la cual se refieren inscripciones posteriores, consta: casa sita en la villa de Peramola y calle mayor de número 3, compuesta de planta baja y con una cuadra dentro de la misma, 3 pisos y un huerto continuo de extensión 12 áreas y 10 centiáreas, y la casa edificada de 16 metros de longitud y 10 metros de latitud, y todo ello con dicho huerto linda oriente y a mediodía con Ramón Ginestá, a poniente con dicha calle y a norte con José Mayoral, Armengol, Fornés y Viuda Bach. Esta finca no resulta grabada. Del huerto contiguo que nos describe la escritura de propiedad se extendieron 50 metros cuadrados, formando lo que hoy en día es parte del edificio donde se ubica el edificio del Ayuntamiento de Peramola. La escritura 1807, de fecha 29 del 11 de 1997, es un parcial del edificio del Ayuntamiento de Peramola.
La superficie de 49 metros cuadrados de la finca 519B en un lateral del rectángulo que formaría la finca está destinada a alquiler. Corresponde a la referencia catastral 677-980-2CG-5567N y es conocida públicamente en Peramola como Casa del Mitger. El Mitger en Cataluña hace referencia a quien ostenta la tenencia de una finca en representación de otro, a cambio de una contraprestación que generalmente suele ser en especie. Dicha tenencia no computa a nivel de usucapión y no faculta al tenedor de una finca a ningún tipo de venta sobre el bien, aunque sí puede realizar obras en el mismo. Un Mitger puede ostentar la tenencia sobre fincas rústicas o urbanas de diversos propietarios, y un propietario puede tener distintos Mitgers o tenedores para diversas fincas. Las pretensiones referentes a considerar parte de la finca 1632 como cuadra o superficie de la cocina de la casa del Mitger son sencillamente ridículas y lindan con el esperpento. Cuestionan la geometría básica de un rectángulo. Las familias Esteve y Orrit fueron Mitgers de los Astré. En el minuto 540 de la grabación de la vista del procedimiento judicial 160/2016, el 20 de diciembre de 2016, el señor Josep Esteve, de la finca 892, declara que su familia ensanchó el camino de acceso a la finca 1632 durante los años 65 a 70 y cita: portaban un tractor que había de pasar. Es decir, llevábamos un tractor que tenía que pasar. Consta de este tractor un archivo fotográfico en la página 78 del libro del historiador local Josep Espuñas Esteve. Un tractor Fiat utilizado en 1962 en labores que los Esteve desarrollaban en la parte descrita por el catastro como almacén de la finca 1632, propiedad de los Quimet, pero también utilizada por los Astré. La emisión en la finca 1632 desde la finca 519B habría sido realizada posteriormente al uso de la finca 1632 por parte de los Esteve. La casa del Mitger, parcial de la finca 519B, fue arrendada por parte de Antonio Peláez y Andrea Porras como casa de veraneo en 1988 a Rogelio Ginestá Oliva, quien contaba con 77 años de edad y usaba la finca 519B como segunda residencia. El contrato de alquiler sitúa la residencia habitual del señor Peláez en Manresa y la del señor Rogelio Ginestá Oliva en Barcelona. Se corrobora la no residencia en Peramola de Rogelio Ginestá Oliva mediante el libro de cumplimiento pascual de los años 1968, 71 y 72 del Archivo Diocesano de Seu d'Urgell, donde figuran las anotaciones que realizaba el párroco del municipio sobre los residentes en Peramola. El matrimonio entre Rogelio Ginestá Oliva, 1900-1984, y Mercè Ribera Massuet se produjo en 1965, 2 años después de la muerte de la madre de Rogelio Ginestá Oliva en 1963. La superficie alquilada, según el contrato de arrendamiento 75709, de las plantas primera, segunda y tercera de la casa del Mitger era de 49 metros por planta, según consta en el histórico catastral. La admisión en la finca 1632 desde la finca 519B se habría realizado con posterioridad al fallecimiento de Rogelio Ginestá Oliva, hecho que sucede en 1984. La admisión se habría practicado en una fecha posterior a que Mercè Ribera Massuet, esposa de Rogelio Ginestá Oliva, inscribiese la finca 519 a su nombre. Esto sucede el 22 de mayo de 1989, según consta en la inscripción 11ª del histórico judicial de la finca. Según se desprende de las declaraciones en sede judicial de la arrendataria Andrea Porras, la admisión habría sido practicada por los arrendatarios de la casa del Mitger. La familia Orrit, como arrendatarios de algunas fincas de los Astré, hizo uso durante algunos años de una parte de la finca 1632. A diferencia de la familia Esteve, que utilizó garaje y planta superior de uno de los módulos de la finca 1632 hasta 1971, los Orrit solo utilizaron la zona reservada almacén para guardar maquinaria y patatas, según declaración del señor José María Orrit,
en el procedimiento 213-2016. El señor José María Orrit era concejal del Ayuntamiento de Peramola en la fecha en la que se colocó una cadena obstaculizante en 2007, en el camino de acceso a la finca 1632. La cadena se colocó sin permiso municipal alguno. El señor José María Orrit y su familia, tal y como el mismo señor Orrit declara en comparecencia judicial, eran arrendatarios de fincas rústicas colindantes. El señor Orrit y su familia pasaron a ser gestores de dicha cadena obstaculizante, es decir, compartían el uso de este elemento que usurpa el paso de vecinos o cualquier transeúnte. Actualmente, la cocina de los arrendatarios de la Casa del Miché, parcial de la finca 519B, se sitúa en la zona inmisionada, en la finca 1632. La cocina tiene tuberías superpuestas y salidas de humo perforando la entrecubierta de la finca 1632. Una obertura de ventilación para gas butano en la fachada de la Casa del Miché delata el lugar original de la cocina.